Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Los Arcans custodiaban la plaza central de Sifora como estatuas vivientes. Sus armaduras negras reflejaban los últimos destellos de luz que se filtraban entre las torres metálicas. La multitud, una mezcla de comerciantes, mendigos y soldados rasos, contenía la respiración. Nadie osaba ni a girar la cabeza, mucho menos a interrumpir el juicio sumario que se desarrollaba ante todos. Kaela, la capitana renegada de la flota oeste, estaba de rodillas sobre las baldosas de piedra pulida. Sus rodillas marcaban la superficie con manchas oscuras donde la sangre se mezclaba con el polvo de siglos. Un anillo de soldados la rodeaba, armas listas para ejecutar la orden sin dudar. Ella mantenía la espalda erguida como si todavía llevara puesta su armadura ceremonial. En su mente repetía fragmentos de viejas canciones de guerra, intentando ahogar el zumbido de miedo que le carcomía el estómago. Los miembros del Consejo de Guerra observaban desde una plataforma elevada. Sus ojos se deslizaban sobre Kaela con una mezcla de desprecio y temor disfrazado de justicia. Nadie se atrevía a acercarse. Ninguno de ellos poseía el valor para mirarla a la cara. Preferían dar la orden de ejecución desde la distancia, rodeados de guardias leales. El silencio era tan absoluto que se escuchaba cada chispa que saltaba de los generadores de energía instalados en la plaza. Un niño rompió a llorar entre la multitud y su madre lo cubrió rápido, temblando de pavor. Kaela respiró hondo y sintió el ardor de sus muñecas atadas detrás de su espalda. Un recuerdo fugaz la golpeó, el viento libre del acantilado de Citra, donde juró que nadie la doblegaría jamás. De pronto, un murmullo, como un rumor arrastrado por el viento, cruzó la multitud. Los soldados tensaron sus rifles de plasma, buscando la fuente de aquel sonido diferente. Entonces, entre los cuerpos encogidos de los curiosos y la formación impenetrable de los Arcans, se abrió un pasillo improvisado. Nadie entendía qué ocurría, pero todos se apartaban. A paso constante, con las manos en los bolsillos y el cabello revuelto por la brisa eléctrica, avanzaba un humano. Un simple humano, sin escudo, sin escolta, sin emblemas de rango o medallas que infundieran respeto. Solo una chaqueta de piloto mal remendada y un andar despreocupado. Se llamaba Mateo Cruz, aunque para muchos era apenas una sombra, un rumor de aquel ingeniero que trabajaba con máquinas tan viejas que hasta los Arcans evitaban tocarlas. Mateo ignoraba las armas apuntándole desde todos los ángulos. Caminaba con una sonrisa que parecía un insulto directo a la solemnidad de la escena. Nadie entendía por qué seguía respirando. Nadie comprendía por qué ningún soldado lo derribaba de un disparo en la frente. Pero ahí estaba, cruzando los últimos metros hasta la plataforma donde Kaela se mantenía firme como un tótem de orgullo roto. Cuando estuvo frente a ella, Mateo no dijo nada de inmediato. La observó con una calma insultante. Sus ojos se detuvieron en los moretones bajo su clavícula, en la herida que sangraba en su ceja izquierda, en la forma en que sus labios permanecían tensos para no temblar. Kaela levantó el mentón, escupió sangre a un lado y siseó con voz ronca. «No tienes nada que hacer aquí, humano». Pero él no se apartó. Dio un paso más, tan cerca que los soldados intercambiaron miradas tensas, dudando si disparar o esperar la orden directa del consejo. Mateo inclinó un poco la cabeza y una chispa traviesa iluminó su mirada cuando soltó con voz suave, casi íntima, que solo ella alcanzó a escuchar claramente. «Hola, chica linda». El mundo pareció contener la respiración. Un viento extraño giró en la plaza, levantando polvo y cenizas. Kaela abrió los ojos. Parpadeó como si esas palabras hubieran traspasado cada barrera de disciplina que construyó desde niña. El consejo se removió incómodo. Un oficial, más nervioso que valiente, activó su comunicador para confirmar la orden de eliminación. Pero Mateo no retrocedió. Se agachó despacio, a la altura de sus ojos, sin miedo a la decena de cañones que vibraban detrás de su cabeza. Con una mano rozó la cadena que aprisionaba el cuello de Kaela, sus dedos rozaron su piel fría, apenas un segundo, y ese contacto pareció encender una chispa que ninguna autoridad, ningún ejército y ningún dios alienígena podría extinguir después de aquel instante. El silencio, roto solo por la respiración entrecortada de Kaela y la media sonrisa descarada de Mateo, prometía caos. Y esa promesa empezaba a crecer como una tormenta que nadie podría detener. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. El disparo llegó como un trueno seco. Una chispa azul rebotó en la losa de granito justo al lado de la bota izquierda de Mateo. El sonido rasgó la tensión. Por un segundo, todos los presentes imaginaron el cuerpo del humano derrumbándose sin vida. Pero Mateo ni parpadeó.
Permaneció inclinado frente a Kaela, tan inmóvil como una roca en medio de la tormenta. Los ojos de Kaela, intensos como oro fundido, lo taladraron con una mezcla de furia y algo imposible de nombrar. Su respiración era rápida, y las cadenas le rozaban la clavícula cada vez que luchaba por no gritarle que huyera. Detrás de ellos, Raktir, comandante supremo de la Guardia Sarkhan, empuñaba su pistola de pulsos aún humeante. Su rostro grisáceo, surcado de cicatrices, se retorció en una mueca que pretendía ser una sonrisa. Dio un paso al frente, apartando a un par de soldados que ni se atrevieron a mirarlo a los ojos. Raktir alzó la voz, ronca como un motor desgastado. Humano, da un paso atrás y podré fingir que no viste nada. O da un paso adelante y morirás en un suspiro. Mateo se levantó despacio, su sombra cubrió parcialmente a Kaela, como si su simple figura bastara para interponerse entre ella y la muerte. Sin girarse hacia Raktir, respondió tan tranquilo como si hablara del clima. Ella viene conmigo. Un murmullo atravesó la multitud. Algunos arcans revisaron compulsivamente la carga de sus armas, otros intercambiaron miradas, inseguros de disparar sin una orden explícita. Raktir levantó su pistola de nuevo, apuntó directo a la nuca de Mateo. Kaela, con la voz rasposa, siseó apenas lo suficiente para que él lo escuchara. «Estás loco». Mateo inclinó la cabeza hacia ella sin apartar los ojos de Raktir. Sus labios rozaron la oreja de Kaela cuando murmuró: «No. Estoy harto de ver cómo tratan a alguien que brilla más que todos ellos juntos». Raktir apretó el gatillo, dispuesto a borrar de un solo disparo aquella insolencia. Pero antes de que el arma disparara, un estruendo retumbó desde el subsuelo. El suelo de la plaza vibró, ladrillos se agrietaron. Un rugido mecánico emergió por debajo de la plataforma de juicio, las líneas de suministro de energía colapsaban. Mateo sonrió apenas, saboreando el instante. Había pasado semanas saboteando ductos mientras nadie lo veía. La confusión era su mejor arma. Aprovechó el temblor para abalanzarse sobre Kaela. Con un tirón seco, desprendió el candado de su cuello utilizando un detonador magnético oculto en la manga de su chaqueta. Kaela ahogó un grito. La cadena cayó al suelo como una serpiente muerta. Raktir disparó. El pulso de energía cruzó el aire, rozó la espalda de Mateo y carbonizó un poste detrás. El olor a metal quemado se mezcló con gritos de confusión. La multitud, empujada por el pánico, rompió filas y huyó en todas direcciones. Mateo sostuvo a Kaela por la muñeca. Sus ojos se cruzaron, salvajes. Ella apenas lograba procesar que su prisión se desmoronaba bajo sus pies y que un humano que debería haber muerto 3 veces ya la arrastraba de regreso a la vida. Mateo rugió sobre el estruendo. «Confía en mí solo por esta vez». Kaela le devolvió una mirada que era mitad desafío y mitad rendición. Y entonces corrieron. A su alrededor, soldados disparaban a ciegas, drones caían envueltos en chispas, columnas se derrumbaban. La plataforma de juicio colapsó cuando un ducto de energía estalló bajo sus cimientos. El humo negro cubrió la retirada de los 2 fugitivos. Entre nubes tóxicas, Kaela se giró un segundo para ver a Raktir forcejear con sus hombres, gritando órdenes ahogadas por explosiones. Luego sintió la mano de Mateo apretándole la suya, firme, decidida, como un ancla en medio del caos. Saltaron un muro bajo, cayeron sobre una calle lateral, rodaron entre escombros y centellas eléctricas. Kaela jadeó, sintió la calidez de la sangre corriéndole por la frente. Mateo la abrazó para protegerla de un fragmento de metal que pasó silbando. Por primera vez, tan cerca de su pecho, Kaela escuchó el ritmo de su corazón. No era el latido de un héroe, ni el de un soldado. Era el de un hombre dispuesto a morir por ella. Y por primera vez, Kaela sintió algo quebrarse dentro de su coraza endurecida. Mientras Mateo la ayudaba a levantarse, una voz inaudible se repetía en su mente: «No es posible que exista alguien como él». Pero ahí estaba. Y la guerra, lo sabía, apenas comenzaba. Las sombras del Distrito Sur engulleron a Mateo y Kaela, apenas dejaron atrás la plaza en ruinas. Los callejones de Sifora parecían vivos, respiraban vapor y humo venenoso que se filtraba desde las alcantarillas reventadas. Las luces de emergencia titilaban, pintando sus rostros de rojo y azul mientras avanzaban a trompicones, esquivando escombros y vigías enemigos que se desplegaban como enjambres de insectos de metal. Kaela todavía sentía los latidos de Mateo retumbando en la palma de su mano. No podía recordar la última vez que alguien la había tocado sin temor, sin interés oculto, sin pretender subyugarla. Por un momento olvidó el ardor de la herida en su ceja,
el sabor a óxido en su lengua y la rabia que la mantenía viva desde que la traicionaron. Se detuvieron a la entrada de un túnel de carga abandonado. Los respiradores automáticos crepitaban entre chispazos de luz débil. Mateo la empujó con suavidad detrás de un contenedor oxidado y se asomó para vigilar la calle principal. Kaela lo observó, aún sin comprender quién demonios era en realidad. Sabía que se llamaba Mateo Cruz, un ingeniero que reparaba máquinas imposibles para las corporaciones mineras, pero nada de eso explicaba por qué estaba arriesgando la cabeza por una traidora de guerra marcada para morir. No tenía sentido. Y sin embargo, la calidez de sus manos encajaba tan bien sobre su piel alienígena que sentía miedo de dejar de sentirla. Te dije que no me salvaras, gruñó ella en voz baja, aún intentando mantener la compostura. Mateo se giró un segundo, sus ojos oscuros, cargados de una chispa que derretía el acero más frío. Y yo te dije que valías cada maldito problema. Kaela lo fulminó con la mirada, pero algo en su pecho se aflojó peligrosamente. Odiaba a esa sensación. Ella era Kaela San, la fiera comandante de la flota oeste, entrenada para resistir interrogatorios, torturas y traiciones. No para resistir a un humano de lengua suelta y sonrisa fácil. Un estruendo retumbó más allá de la esquina. Patrulla Sarkhan, drones escudriñando cada grieta. Mateo se acuclilló a su lado, tan cerca que Kaela sintió su aliento rozarle el cuello. Van a peinar todo el distrito. Tenemos que llegar a la vieja estación orbital, dijo él, casi susurrando entre sus cabellos. Y si nos atrapan antes, replicó ella, sintiendo como el calor de su cuerpo se volvía adictivo. No nos atraparán, Kaela. No mientras sigas creyendo que estoy loco. Kaela soltó una risa corta, rota por el cansancio y por algo más profundo. Por un segundo se permitió posar su frente contra el hombro de Mateo. Sintió el aroma a sudor, aceite de motor y la electricidad que parecía envolverlo siempre. Mateo retiró un mechón pegajoso de sangre de su frente. Sus dedos eran toscos, ásperos, pero su toque era delicado, casi devoto. Kaela quiso apartarlo, maldecirlo, morderle la mano para recuperar el control, pero no pudo moverse. ¿Confías en mí?, preguntó él, apenas un murmullo cargado de gravedad. No. Kaela abrió los ojos y se encontró con su mirada, tan cerca que se vio reflejada en sus pupilas dilatadas. Perfecto. Mateo sonrió como si la respuesta fuera la llave que había esperado toda su vida. Un destello eléctrico atravesó la oscuridad. Un dron de reconocimiento se detuvo justo en la boca del túnel, escaneando en silencio. Mateo presionó a Kaela contra el contenedor, su pecho cubriéndola por completo mientras ambos contenían la respiración. El zumbido del dron rozó su cabello. Kaela sintió que cada fibra de su ser gritaba que lo apartara, que no podía seguir sintiendo su calor y su olor tan profundamente, no ahora, no ahí. Pero no lo hizo. Cuando el dron se alejó flotando, Mateo soltó una carcajada casi inaudible y murmuró contra su oído. Te lo prometí, princesa rebelde. Nadie nos atrapa hoy. Kaela quiso responderle algo cortante, pero su voz se perdió en la boca de Mateo, que la besó sin permiso, como si la explosión de caos allá afuera no pudiera tocarles mientras se pertenecieran un segundo. Y cuando se separaron, la comandante Kaela San supo que ya no había retorno. Entre ruinas y cazadores de carne, su lealtad a una bandera había muerto. Ahora solo existía esa chispa salvaje entre sus labios y el humano que no temía arder con ella. Sin perder más tiempo, Mateo la tomó de la mano y juntos se internaron en la garganta oscura del túnel, dejando atrás un mundo que ya no les pertenecía. La penumbra del túnel de carga se convirtió en un laberinto vivo de tuberías agrietadas y plataformas derruidas. Cada paso retumbaba en la estructura metálica, rebotando como un eco de latidos que parecían sincronizarse con el corazón de Kaela, acelerado y sin permiso. A su lado, Mateo mantenía la respiración tranquila, sus ojos calculando rutas invisibles, escuchando el rugido sordo de patrullas que rastreaban su rastro por la superficie. A cada tanto, se detenía para desmontar viejos paneles de control. Maniobraba con manos firmes, reconfigurando puertas, sellando accesos, creando laberintos donde antes había corredores rectos. Kaela observaba en silencio, sosteniendo su lanza improvisada, fabricada con una viga y un fragmento de cerámica reforzada que habían encontrado bajo un montacargas abandonado. En uno de esos descansos, se refugiaron en una cámara de mantenimiento llena de tanques de oxígeno vacíos y estantes corroídos por la humedad de años de abandono. Kaela se dejó caer de espaldas contra una pared, exhaló con fuerza y sintió como el temblor de sus piernas apenas cedía. Su respiración era un silbido ronco, testimonio de horas sin comida, sin agua y con heridas frescas supurando bajo la piel azulada.
Mateo se acuclilló frente a ella, dejó su mochila a un lado y extrajo una botella de agua rescatada de un antiguo kit de emergencia. Abrió la tapa y la acercó a sus labios sin pedir permiso. «Bebe». Kaela dudó. Su orgullo aún intentaba sostenerse, incluso ahí, atrapada como un animal herido. Pero la sed era un enemigo peor que el ejército entero de Raktir. Bebió un trago corto, luego otro más largo. El agua, tibia y con un leve sabor metálico, le supo a gloria. Mateo la observaba beber como si fuera un milagro. Cuando Kaela notó la intensidad de su mirada, apartó la botella bruscamente y se limpió la boca con el dorso de la mano. «No me mires así», gruñó, con un leve temblor que la traicionó. «¿Así? ¿Cómo?». Mateo sonrió apenas, sentándose a su lado, con la espalda contra la misma pared oxidada. Como si fuera una pobre cosa rota. Mateo negó con la cabeza, casi divertido, casi serio. La punta de sus dedos encontró la mano de Kaela, fría, endurecida, pero aún viva. La sostuvo como quien sostiene un secreto precioso. «Te miro como lo que eres. Lo único real en este maldito planeta». Kaela tragó saliva, queriendo zafarse, pero sin lograrlo del todo. Su respiración rozaba la de Mateo, tan cercana que podía contar las motas de sudor en su frente. «No digas estupideces», susurró, apenas audible. Mateo no replicó con palabras. Llevó su mano libre a la mejilla de Kaela, recorrió con el pulgar la línea de su pómulo, retirando la costra de sangre seca que manchaba su belleza salvaje. Cada uno de sus parpadeos parecía suplicar por negar lo que ocurría, pero la cercanía lo volvía inevitable. Un roce de labios, primero torpe, luego más seguro, estalló como chispa dentro de la cámara silenciosa. Kaela sintió un relámpago recorrerla entera. De pronto, no era la comandante legendaria, ni la prisionera humillada. Solo una mujer que descubría, en la lengua de un humano, un refugio que ningún imperio podía derribar. Un crujido interrumpió el instante. Un sensor de movimiento parpadeó en la puerta. Drones de rastreo pasaron rozando la entrada, emitiendo pulsos ultrasónicos que sacudieron la vieja estructura. Mateo se separó con un susurro cargado de risa temblorosa. «Luego dices que digo estupideces, Kaela-san. Eres tú la que me hace perder el sentido común». Kaela respiraba con dificultad, su lanza descansaba entre sus rodillas. Miró la puerta y su voz recuperó el filo. «¿Crees que los drones no nos detectarán si seguimos aquí besándonos como idiotas?». Mateo recogió la mochila y revisó un mapa digital proyectado en su muñeca. Un resplandor azul iluminó su perfil concentrado. «Tenemos que movernos hacia los túneles de refrigeración. Son un nido de gases tóxicos, pero el sistema Sarkhan no envía escuadrones ahí. Muy peligroso para ellos. Perfecto para nosotros». Kaela se puso de pie, apoyándose en su lanza. Apretó la mandíbula, ignorando el dolor que le explotaba en el costado. «Guíanos, humano. Y si muero asfixiada, volveré de la tumba para arrancarte la lengua por cada beso que me robaste». Mateo soltó una carcajada, se acercó, y de forma descarada la besó otra vez, breve, furioso, cargado de la certeza de que ambos podían arder juntos sin consumirse del todo. «Promesa aceptada, princesa. Ahora sígueme si quieres ver el sol otra vez». Y juntos se internaron en la boca del pasillo que se hundía como una garganta viva hacia las entrañas más tóxicas de Sifora, dejando atrás la única habitación donde sus corazones latieron sin miedo ni cadenas. El túnel de refrigeración era un vientre de hierro donde el aire mismo parecía morder la piel. El vapor tóxico se filtraba por grietas invisibles, haciendo que cada inhalación quemara la garganta como fuego líquido. Bajo sus pies, charcos de líquido refrigerante viejo formaban charcas iridiscentes, y a cada paso sus botas chapoteaban en silencio, dejando huellas brillantes como cicatrices vivas. Kaela avanzaba delante de Mateo, sosteniendo la lanza con ambas manos. Su respiración se mezclaba con el siseo de tuberías rotas que expulsaban ráfagas heladas de dióxido congelado. A veces se detenía, tensaba la mandíbula y cerraba los ojos, como si su instinto de soldado aún pudiese detectar el peligro antes que cualquier sensor humano. Mateo, a su espalda, no dejaba de observar cada movimiento suyo. Sus ojos, acostumbrados a leer circuitos y válvulas, ahora leían cada sacudida en los hombros de Kaela, cada leve temblor en su respiración. Él sabía que, aunque la guerrera fingía fortaleza, el veneno del esfuerzo extremo y la falta de alimento estaban royendo su resistencia palmo a palmo. Un crujido sobre sus cabezas los congeló. Entre los ductos retorcidos se movían siluetas, cazadores Sarkhan, vestidos con armaduras ligeras,
diseñadas para soportar las bajas temperaturas pero no el gas tóxico que llenaba los respiraderos profundos. Mateo se agachó, arrastró a Kaela tras un panel metálico desprendido, y ambos se encajaron allí, pecho contra espalda, respirando apenas lo suficiente para no perder el sentido. Kaela sintió el calor de Mateo envolverla por detrás. Su respiración húmeda le rozaba la nuca. En circunstancias normales, le habría dado un codazo para marcar límites. Pero ahí, bajo la amenaza de cazadores armados y rodeados de gases letales, su cuerpo pedía ese calor, ese pulso firme, esa respiración mezclándose con la suya. Los pasos metálicos de los cazadores pasaron tan cerca que uno de ellos escaneó con su visor la placa tras la que estaban ocultos. El láser rojo pintó un trazo sobre el cuello de Kaela. Mateo, en un impulso de pura locura, la abrazó más fuerte y le tapó la boca con su mano, sintiendo el pulso de su lengua caliente contra su palma mientras ella reprimía un gemido de terror y furia. El dron que acompañaba a los cazadores zumbó, lanzó una descarga de calor y luego se retiró flotando por el conducto principal. Los cazadores, tosiendo dentro de sus cascos por la falta de filtros adecuados, decidieron abandonar la persecución allí mismo. Cuando todo quedó en silencio, Kaela apartó la mano de Mateo con un manotazo y lo fulminó con la mirada. Su pecho subía y bajaba con una violencia que poco tenía que ver con el peligro. No vuelvas a taparme la boca. Nunca. Mateo tragó saliva, contuvo una carcajada y rozó su frente con la de ella, aprovechando que no se apartaba. No vuelvas a mirarme así después. Nunca. Kaela apartó el rostro, pero la curva de sus labios la traicionó con un atisbo de sonrisa. Golpeó su hombro suavemente y reanudó la marcha. El túnel desembocaba en una cavidad más amplia, una cámara de control donde antiguos generadores refrigeraban reactores hace décadas desmantelados. Allí, rodeados de tuberías gigantescas y luces de advertencia titilando sin orden ni sentido, encontraron un respiro. Kaela se dejó caer sobre una plancha de metal, dobló las rodillas y apoyó la frente en ellas. Su lanza descansaba a su lado, y cada inhalación parecía un quejido amortiguado. Mateo se arrodilló frente a ella, abrió su mochila y extrajo una vieja barra energética, cubierta por un envoltorio plastificado a medias. «Come esto. No me importa que prefieras morir de hambre», refunfuñó mientras se la acercaba. Kaela alzó la vista, sus ojos ardían como brasas entre la penumbra roja del lugar. No dijo nada. Solo estiró la mano, tomó la barra, mordió con una lentitud desafiante. Mateo la observaba masticar, casi hipnotizado por la sencillez de un acto tan humano en una criatura que, hasta hacía unas horas, era considerada un arma viviente. Entre mordisco y mordisco, Kaela musitó, la voz ronca, ronroneante de cansancio. ¿Siempre ha sido así de terco? Mateo soltó el aire como si soltara años de preguntas sin respuesta. Se sentó junto a ella, hombro con hombro, dejándose envolver por su calor, por su aroma cargado de polvo, sangre y algo que ya era hogar para él. No sé ser de otra forma. Kaela terminó de comer, apoyó la cabeza en su hombro, rindiéndose a la gravedad que la arrastraba a un lugar nuevo, donde ya no existía cadena ni corona ni traición, solo ese hombre que nunca pidió permiso para quemarse con ella. El murmullo de la maquinaria vieja arrulló su breve tregua. Afuera, la tormenta de escuadrones y drones seguía buscando una señal de calor para abrir fuego. Adentro, en ese nido de hierro y frío, Kaela y Mateo comprendieron, sin decirlo, que la próxima batalla se libraría no solo con lanzas y puños, sino con lo que estaban dispuestos a dar el uno por el otro cuando la última puerta se cerrara y solo quedaran sus cuerpos defendiendo la libertad que habían elegido juntos. El rugido de las patrullas se escuchaba ya como un eco lejano, apagado por los corredores de acero y el laberinto de tuberías que Mateo conocía como la palma de su mano. La vieja cámara de control se convirtió en su refugio improvisado, pero sabían que no resistiría mucho más. Las lecturas térmicas terminarían delatándolos cuando la siguiente oleada de drones desplegara sensores de gases y escáneres de microvibración. Mateo revisaba compulsivamente un mapa tridimensional proyectado desde su muñeca. Los puntos rojos parpadeaban cada vez más cerca. Kaela, a su lado, sostenía la lanza con la hoja improvisada aún manchada de restos de tubería rota, su respiración era controlada, su mirada fija en la única salida viable. «No podemos quedarnos», dijo ella con voz clara, rompiendo el silencio cargado de electricidad. «Lo sé», respondió Mateo, guardando el dispositivo y levantando la mirada hacia su cómplice, su prisionera, su reina sin corona. Kaela se puso de pie, sintió un calambre subirle desde la cadera hasta el hombro, pero lo ignoró. Se giró y tomó a Mateo por la chaqueta, lo acercó tanto que su nariz rozó la de él. «Si salimos de aquí vivos, humano»,
tendrás que responderme por cada beso y cada promesa. Mateo rió suavemente, atrapando su rostro entre sus manos como si fuesen dos imanes condenados a encontrarse. Lo juro, princesa. Ahora, ¿confías en mí? Kaela no respondió con palabras. Lo besó con furia, como si tatuara en su lengua cada certeza que había negado toda su vida. Cuando se separaron, sus ojos brillaban como si la guerra misma se hubiera detenido para no estorbarlos. Sin más, Mateo cargó su mochila, tomó la mano de Kaela y juntos empujaron la puerta oxidada que daba a un pasadizo de mantenimiento. El conducto descendía entre tuberías que resumaban gas helado y un viento sordo que gemía como un animal dormido. Avanzaron a trompicones, apoyándose en paredes resbaladizas, cubriéndose mutuamente cada vez que detectaban destellos de linternas de los cazadores enemigos. Un par de veces, Kaela se detuvo para escuchar vibraciones en la estructura. La vieja disciplina de comandante emergía, precisa, letal, hermosa. Mateo aprovechaba esos segundos para observarla y recordar por qué había puesto en jaque un imperio entero solo por verla respirar libre. Tras una hora de avance sofocante, llegaron a un acceso sellado por placas de seguridad industrial. Más allá, la bóveda de ventilación externa conectaba directamente con la zona de carga orbital, abandonada desde la última guerra civil. Si lograban abrir ese acceso, un túnel de vacío los conduciría hasta la antigua plataforma de despegue donde Mateo había escondido su nave auxiliar. Kaela pasó sus manos por la superficie metálica, reconociendo cada perno como si leyera un libro abierto. «Dame un minuto», murmuró, dejando la lanza a un lado y extrayendo un filamento de circuito de la mochila de Mateo. Mientras ella trabajaba, él no pudo contenerse. Se arrodilló a su lado, posó su mano sobre la nuca azulada, acarició su cabello entrelazado con rastros de polvo y hollín. Kaela continuó conectando cables, pero su respiración se desacompasó bajo su toque. «Si todo falla», empezó Mateo, pero Kaela lo interrumpió con un susurro feroz. «Nada va a fallar. No ahora. No contigo». El candado magnético chasqueó, una luz verde parpadeó y la plancha de seguridad se deslizó, revelando la inmensidad oscura del túnel de vacío. Un viento artificial los golpeó con la promesa de oxígeno limpio y el murmullo de motores orbitales dormidos. Sin esperar a que las dudas volvieran, Kaela recuperó su lanza y se lanzó primero al pasillo curvado. Mateo la siguió, cerrando la plancha tras de sí. Corrieron como fantasmas liberados, con cada paso sintiendo el peso de la libertad encendiendo cada músculo extenuado. A lo lejos, los cazadores hallaron la cámara de control vacía y lanzaron la alarma. Pero ya era tarde. Kaela y Mateo emergieron de la salida del túnel justo cuando el amanecer rompía la cúpula agrietada de Sifora, pintando los hangares oxidados con un resplandor suave, casi irreal. Entre restos de cargueros viejos y contenedores derrumbados, apareció la nave auxiliar, una cápsula alargada, destartalada por fuera, pero viva y lista para rugir bajo las manos de Mateo. «Sube», ordenó él, empujando a Kaela dentro mientras activaba el panel de arranque. Las turbinas toserían fuego contaminado pero volarían, y eso era todo lo que necesitaban. Kaela se dejó caer en el asiento del copiloto, sus manos aún crispadas en torno a su lanza. Miró por la escotilla como soldados Sarkhan surgían entre ruinas, disparando en vano hacia el fuselaje blindado. Mateo se giró hacia ella justo cuando la nave se alzaba, vibrando como un animal salvaje despertando de un largo letargo. «¿Lista para ser libre, chica linda?» Kaela soltó la lanza, tomó su rostro con ambas manos y lo besó con la calma de quien ya no teme nada. Cuando se separaron, sus labios aún rozaron los de él al susurrar. «Contigo, siempre». La cápsula rompió el cielo de Sifora mientras atrás, entre explosiones y disparos desesperados, la ciudad que los quiso encadenar ardía una vez más. Pero ahora ardía sin ellos. En la vastedad del espacio, solo quedaron dos corazones que latían al unísono, navegando hacia un futuro sin cadenas, sin consejos de guerra, sin comandantes ni traidores. Solo Kaela San, la guerrera que aprendió a amar, y Mateo Cruz, el humano que la eligió incluso cuando nadie se atrevió a mirarla a los ojos. Y mientras la nave surcaba la negrura moteada de estrellas, Kaela cerró los ojos, segura de que, por fin, nada ni nadie volvería a quitarle la libertad de amar.